Bien, hola a todos. Mi nombre es, en primer lugar, Paula Tomé Domínguez y soy investigadora predoctoral del área de Derecho Administrativo de la Universidad de Salamanca. Quiero dar las gracias por esta oportunidad de presentar esta ponencia en el Congreso Nodos, que tiene lugar el 10 y 11 de diciembre de 2020. Y sin más, voy a cerrar la cámara y voy a proceder a dar paso a mi ponencia. Muchísimas gracias. Bien, en mi ponencia versa sobre acceso a Internet como servicio esencial en zonas rurales, retos y nuevas técnicas jurídico-administrativas en la provisión de estos servicios de interés económico general, considerándose el acceso a Internet un servicio de este tipo en el marco comunitario actual. Bien, en primer lugar vamos a pasar a una diapositiva en la que voy a explicar los contenidos que van a formar parte de esta presentación. En un primer punto hablaremos sobre la evolución del concepto de servicio público, del tradicionalmente llamado servicio público. En segundo lugar, hablaremos sobre el régimen jurídico actual de los servicios de interés general, en concreto de un subtipo de este tipo de servicios, que son los servicios de interés económico general. Bien, estos servicios de interés general ahora mismo reciben este nombre debido a la nueva configuración que se produce a nivel europeo, si bien de un modo coloquial se identifican como servicios públicos. En un tercer punto hablaremos en concreto del sector de las telecomunicaciones, de cuál es la principal normativa aplicable a este respecto, de la problemática que existe con una especial referencia a la España vaciada o a las zonas rurales que tienen más difícil acceso a este servicio considerado esencial o de interés general, y finalmente hablaremos de las principales alternativas existentes o de las críticas que se pueden hacer al régimen jurídico actual para mejorar esta prestación de servicios en condiciones de igualdad y de accesibilidad para todos los ciudadanos con independencia de sus circunstancias geográficas. Bien. Bueno, muchos de los conceptos simplemente voy a reseñar lo que es el título y voy a mencionar alguna cosa muy someramente, puesto que no tenemos el tiempo suficiente para desarrollar lo que es, en este caso, toda la evolución del concepto de servicio público a lo largo de los dos últimos siglos, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, señalar que hay como tres estadios de evolución del concepto de servicio público. El primero de ellos relativo al surgimiento, ¿no?, de ese concepto de servicio público en torno a la Escuela de Servicio Público en el siglo XIX en Francia. Se establece esta teoría de servicio público y prácticamente se equipara al servicio público, o sea, a lo que venía siendo el derecho administrativo y a la vocación de todo Estado, que es configurarse en torno a prestar ese tipo de servicios a todos los ciudadanos y a configurar la solidaridad social. Así es como se expresan estos autores en ese tipo de términos. Entonces, prácticamente se identifica lo que es el servicio público con el núcleo esencial del derecho administrativo. En un segundo estadio evoluciona, ¿no?, como consecuencia de distintos condicionantes económicos, sociales y sobre todo porque la teoría tenía muchas deficiencias, evoluciona hacia la llamada técnica del servicio público, en la que ya el servicio público no se configura como algo tan esencialista, ¿verdad?, sino como una actividad prestacional que realizan las administraciones públicas a través de diferentes, no, en este caso de una única técnica, que es la originaria, y de la que emanan todas las demás, que es la publicatio, que es la reserva omnicomprensiva de un sector de actividad a la titularidad y a la gestión pública, un sector de actividad económica, educación, sanidad, etcétera. Todo esto se desarrolla a lo largo del siglo XX. Y ya el último paso es la llamada ideología de servicio público, que se desarrolla hacia finales del siglo XX y pervive hasta nuestros días, por la cual se introducen diferentes técnicas para modular la prestación de estos servicios, que ahora ya no se prestan en régimen exclusivo por parte de las entidades públicas, sino que también pueden prestarse por parte de operadores privados con independencia de la titularidad, que en algunos casos la titularidad pasa a ser privada, como por ejemplo en el sector de las telecomunicaciones, que se produce una privatización absoluta, pero en otros casos la titularidad se mantiene en el seno de la entidad pública y la gestión se deriva en operadores privados. En este sentido, ¿qué es lo que se pretende cumplir
con la finalidad de ese servicio, con independencia del operador o del ente que lo preste, de la categoría jurídica de ese ente, pública o privada. Por ello surgen diferentes técnicas de intervención jurídico-administrativas que al final intervienen en el mercado para proveer este tipo de servicios. Son diferentes en función del sector al que se dirijan, de las características particulares o del interés general que se quiera satisfacer, etc. Si tenemos en cuenta el marco jurídico actual, la última comunicación de la de la Comisión relativa a los servicios de interés general establece estas dos definiciones de servicio de interés general y de servicio de interés económico general. Básicamente, la segunda de ellas es un subtipo de la primera, en tanto en cuanto se refiere a un servicio que desarrolla una actividad económica y, por tanto, está sujeto a las normas del mercado, a las normas de la competencia con carácter general. Bien, pasamos a definir el régimen jurídico de los servicios de interés general, servicios de interés económico general. Existen estos documentos de la Unión Europea que aparecen en la izquierda. También debemos tener muy en cuenta todo lo establecido en el derecho originario al respecto y, sobre todo, como hemos dicho, al fin y al cabo son técnicas de intervención pública en la economía, por lo que hay que tener muy presente el derecho de la competencia, el régimen de las ayudas de Estado y su incompatibilidad y todo lo que tiene que ver con la libre prestación de servicios en la Unión Europea, unido a la directiva Bolkestein que regula este aspecto precisamente. El derecho originario lo que hace es básicamente perfila los servicios de interés general como valores, como criterios de interpretación para configurar todas las acciones y todas las políticas a nivel europeo. Se erigen como valores de la propia Unión Europea y de las sociedades europeas, por tanto se les da un valor importante. También se establece que estos servicios de interés general, si bien están sujetos con carácter general al derecho de la competencia, a la prohibición de las ayudas de Estado y también en parte, aunque hay algunos que están excluidos, en la directiva Bolkestein, la directiva relativa a la libre prestación de servicios, se establece a través de los tratados excepciones a todos aquellos operadores que provean estos servicios de interés general a través de diversas técnicas de intervención, como hemos señalado anteriormente. Bien, los principios que deben tener en cuenta las instituciones para poder modular estos servicios de interés general y, sobre todo, para decidir qué técnica en concreto nos interesa aplicar a cada sector para que cumpla con ese servicio de interés general, esa obligación de servicio público. Los principios son los que aparecen enunciados en la pantalla: libertad, neutralidad y proporcionalidad. Si nos fijamos en el régimen jurídico español, como sabemos, hay regímenes particulares en función del sector y del reparto competencial, pero tenemos que tener muy en cuenta el juego regla-excepción entre estos dos artículos de la Constitución española. En cuanto a las técnicas aplicables, como hemos señalado, heterogéneas, o sea, dependen mucho de las características técnicas y económicas, de las necesidades de los usuarios y, sobre todo, de la tradición cultural e histórica del Estado en cuestión. Existen varias que aparecen aquí reseñadas. En concreto, a las telecomunicaciones se aplican las obligaciones de servicio universal, muy ligado a los condicionamientos de carácter geográfico. Bien, si pasamos ya a definir el sector de las telecomunicaciones, tenemos que tener muy presentes que existe una Ley General de Telecomunicaciones, en virtud de la competencia exclusiva que se le atribuye al Estado en esta materia, que si bien es del año 2014, próximamente se aprobará una nueva Ley General de Telecomunicaciones en virtud de una directiva que se aprobó en el año 2018. De hecho, el anteproyecto de la Ley General de Telecomunicaciones ya ha sido sometido a audiencia pública y, por tanto, su aprobación es inminente. Bien, en la ley vigente actual se establece en el artículo 2 que, con carácter exclusivo, el artículo 4 y el título tercero se refieren a los servicios públicos y a las obligaciones de servicio público que se aplican sobre este sector, sobre los operadores que operan, valga la redundancia, en el sector de las telecomunicaciones. Recordemos que este sector es un sector que está completamente liberalizado, es decir, no existe la titularidad pública en la provisión de este tipo de servicios, ¿de acuerdo?
Bien, los objetivos de la ley aparecen en lo relativo a los objetivos de la ley. Hay que señalar a este respecto que el artículo 3 señala que se deben proveer estos servicios en condiciones de igualdad y no discriminación. Se debe garantizar el cumplimiento siempre de las obligaciones de servicio público. En cuanto a las obligaciones de servicio universal, que es un subtipo de esa obligación de servicio público, aparece definido en el artículo 25. Se garantiza a todos los usuarios ese servicio con independencia de su localización geográfica y siempre con una calidad determinada y a un precio asequible. Las compensaciones se van a vehicular a través de un Fondo Nacional de Servicio Universal y de otras compensaciones vinculadas a las ayudas de Estado. Por tanto, hay que tener muy presente el régimen del que hablábamos anteriormente. En cuanto a las infracciones y sanciones, es importante destacarlo, puesto que el incumplimiento de esa obligación de servicio universal, y aquí es donde reside el quid de la cuestión, uno de tantos, es que ese incumplimiento se categoriza como una infracción leve y simplemente tiene una sanción de un máximo de 50.000 euros al operador que incumpla con esa obligación de servicio universal. Y además prescribe al año. Por lo tanto, el régimen sancionador en su conjunto es bastante laxo y esto permite que no se cumpla con las obligaciones de servicio universal en muchos casos y, por tanto, que haya ciudadanos que no tengan acceso a Internet de calidad en las zonas rurales. Y finalmente se prevé también un plan de telecomunicaciones y redes ultrarrápidas que pretendió en su momento extender la banda ancha a todo el territorio nacional con unos porcentajes mayores o menores de éxito, pero que en términos generales ha resultado ser muy ineficiente y por tanto también se debería de revisar. Y finalmente, aquí les señalo la directiva que está pendiente de transposición, ¿de acuerdo? Y las alternativas que desde mi punto de vista se podrían considerar para conseguir un acceso real de calidad en las zonas más remotas o zonas rurales. Bien, nos podríamos plantear una empresa pública a nivel provincial o un ente público como operador. La ley parece ser que lo permitiría, otra cosa es que lo hayamos desarrollado. Otra cosa que me parece importante es incidir en el fraccionamiento geográfico y sectorial para aumentar los operadores interesados, puesto que muchos no concurrían a estas ofertas ni estaban interesados en prestar estos servicios. También se podrían explorar otras técnicas que igual se han aplicado a otros sectores, pero adaptarlas al sector de las telecomunicaciones. Igualmente, en virtud de los artículos que aparecen reflejados, se pueden crear nuevas obligaciones de servicio público por razones de cohesión territorial. Es una de las razones expresadas explícitamente en la ley, y también se puede revisar el alcance de las propias en virtud del artículo 25.4. Bien, pues este es un poco el panorama general. Vemos que con los instrumentos que tenemos actualmente se puede todavía desarrollar mucho y se pueden paliar los problemas y las deficiencias en este sentido, que es más o menos lo que aparece en esta última diapositiva, pero es cierto que se debería ser más ambicioso, modificar estos instrumentos. Tendremos que ver en qué términos se desarrolla finalmente la nueva Ley General de Telecomunicaciones y, sobre todo, tener muy presente una perspectiva crítica a este respecto y esa vocación de mejorar este régimen jurídico en aras de que todos los ciudadanos tengan ese acceso real y en condiciones de calidad e igualdad a Internet con independencia de su lugar de residencia. Muchas gracias por su atención y les dejo finalmente mi correo electrónico por si tuvieran alguna duda o sugerencia. Muchas gracias.